Mi nombre es Mateo Rivas, y lo que vas a escuchar no es una historia cualquiera, es algo que alguien vivió y que yo no pude olvidar. Desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mi reloj marcaba las 5:30 de la madrugada. Domingo, día de misa, como cada semana durante los últimos 25 años de mi vida sacerdotal, pero algo era diferente. Lo sentí desde que abrí los ojos. El aire pesaba más, los sonidos eran más profundos. El amanecer tardaba demasiado. Me levanté y me acerqué a la ventana de mi habitación en la casa parroquial. La iglesia de Santa María de los Ángeles se alzaba frente a mí, imponente como siempre, pero esta vez parecía diferente. Las gárgolas de piedra que adornaban la fachada parecían mirarme directamente. Y juro por Dios que una de ellas sonrió. Algo estaba muy mal, pero tenía obligaciones. El pueblo de San Jerónimo contaba conmigo. La primera misa era a las 7:00. Debía prepararme. Mientras me afeitaba, noté algo extraño en el espejo. Por un instante, mi reflejo pareció moverse un segundo después que yo, como si estuviera imitándome. Lo atribuí al cansancio y a ese sueño recurrente que me perseguía últimamente. Yo, oficiando una misa a la que nadie prestaba atención. Me vestí con la sotana negra, coloqué el alzacuello y me dispuse a caminar hacia la iglesia. El pueblo aún dormía. Las calles vacías, el silencio solo interrumpido por el canto lejano de algún gallo. Pero mientras me acercaba a la parroquia, algo me sobresaltó. Las luces estaban encendidas, todas ellas, y había mucha gente entrando. ¿Quién había abierto tan temprano? ¿Por qué había tanta asistencia a la primera misa? Normalmente solo venían unas 10 personas, principalmente ancianas devotas, pero hoy había decenas, quizás cientos. Y es aquí donde mi historia toma un giro que ni ustedes ni yo podríamos haber imaginado, porque al acercarme a la entrada, vi algo que me heló la sangre, una corona de flores, grande, ostentosa, con una banda que rezaba: «Descanse en paz, Padre Miguel Ángel Ibarra, siervo de Dios». Mi nombre, mi título, una corona fúnebre con mi nombre. Me quedé paralizado. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Algún feligrés descontento que quería asustarme? Decidí entrar para averiguarlo. El interior de la iglesia estaba irreconocible. Velas por todas partes, flores, murmullos, y en el centro del pasillo, justo frente al altar, un ataúd abierto. La gente me ignoraba mientras caminaba entre ellos. Algunos lloraban, otros rezaban, pero nadie me miraba directamente, como si yo fuera invisible. Me acerqué al ataúd, empujado por una fuerza que no podía controlar, y entonces lo vi. A mí mismo, mi cuerpo vestido con las mejores ropas sacerdotales, las que usaba solo para las grandes ocasiones. Mi rostro, pálido pero sereno, mis manos entrelazadas sobre un crucifijo. Yo estaba muerto, y estaba presenciando mi propio funeral. El pánico me invadió como una marea helada. Retrocedí, tropezando con una señora mayor que ni siquiera se inmutó cuando la empujé accidentalmente. Corrí hacia el confesionario, mi refugio de tantos años, y me encerré dentro. «Esto no está pasando», me repetía. «Es un sueño, una pesadilla». Pero cuando salí del confesionario, todo seguía igual. La iglesia llena, el ataúd, mi cuerpo, y entonces noté algo extraño en los asistentes. Comenzaron a darme la espalda, a apartarse, a abrir un pasillo hacia el altar, y todos me miraban, pero sus ojos no eran normales. Había algo en ellos, algo que no era humano. Una voz resonó en la iglesia: «El Padre Miguel oficiará su última misa», y mis piernas comenzaron a moverse solas, llevándome hacia el altar. No podía controlar mi cuerpo. Era como si alguien más lo manejara. Me vi a mí mismo colocándome la casulla, preparando el cáliz, abriendo el misal. Pero déjenme decirles que lo más aterrador aún estaba por venir.
porque cuando finalmente alcé la mirada hacia la congregación, reconocí a alguien en la primera fila. Era Lucía, la hija del alcalde, la que se había confesado conmigo hace años, revelándome que estaba embarazada a los 16 años, la que me había pedido consejo, la a quien yo había convencido de abortar para evitar el escándalo, contrario a todo lo que la iglesia predicaba. Lucía me miraba fijamente, pero ya no era la adolescente asustada que conocí. Era una mujer adulta, con un bebé en brazos, un bebé que no respiraba, un bebé que me extendía sus pequeñas manos azuladas. Al lado de ella estaba don Ramón, el terrateniente que había donado una fortuna a la iglesia, el mismo a quien yo había asegurado que sus generosas contribuciones limpiarían sus pecados, a sabiendas de que explotaba a sus trabajadores y había despojado a varias familias de sus tierras. Y así, fila tras fila, reconocí a cada persona, pero no eran personas reales. Eran manifestaciones físicas de todos mis pecados. Cada rostro representaba una traición a mi vocación, una mentira, una omisión, un acto de cobardía o de avaricia. Guarden bien este detalle, porque será crucial más adelante. Todos tenían algo en común. Todos sostenían una pequeña vela negra. Y todos sonreían exactamente de la misma manera. Comencé la misa como un autómata. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con cada palabra, más gente entraba a la iglesia. Pero no eran personas nuevas. Eran copias de las mismas. Como si mis pecados se multiplicaran con cada oración. Durante la lectura del Evangelio, las páginas del libro se transformaron ante mis ojos. Ya no era la palabra de Dios, era un registro detallado de cada una de mis faltas. Cada mentira que había dicho desde el púlpito, cada vez que había usado mi posición para beneficio personal, el dinero que había tomado de las limosnas para apostar, las confesiones que había violado. Mis manos temblaban, pero no podía dejar de leer. Mi voz se quebraba, pero seguía hablando. Y con cada pecado que leía en voz alta, uno de los asistentes se ponía de pie y encendía su vela negra. Lo que ocurrió durante la consagración superó mis peores pesadillas. Cuando levanté la hostia, no era blanca y redonda como siempre, era negra como el carbón. Y cuando pronuncié, «Este es mi cuerpo», sentí un dolor indescriptible, como si me arrancaran la piel. El vino del cáliz se transformó en algo espeso y oscuro que olía a carne quemada. Y al decir, «Esta es mi sangre», mis encías comenzaron a sangrar, llenando mi boca con el sabor metálico de mi propia sangre. Pero no podía detenerme. La misa continuaba, inexorable, y yo, marioneta de alguna fuerza que no comprendía, seguía cada paso del ritual como lo había hecho miles de veces. Pero ustedes no se imaginarán quién entró por la puerta principal en ese momento. El monaguillo, Carlos, el niño al que yo había tocado inapropiadamente años atrás, el niño que se había suicidado después, el niño cuya muerte yo había atribuido a problemas familiares, sabiendo perfectamente que yo era el culpable. Carlos caminó hacia mí, con la cuerda aún alrededor de su cuello, los ojos inyectados en sangre, su pequeño cuerpo moviéndose de forma antinatural. Se colocó a mi lado, como solía hacerlo en las misas, y me sonrió. «Es hora de la comunión, padre», dijo con una voz que no era la suya. Y entonces, todos los asistentes se pusieron de pie y formaron una fila para recibir la comunión. Pero no se acercaban a mí con reverencia, como los feligreses normales. Venían con furia, con odio, con sed de venganza. El primero en acercarse fue don Ramón. Abrió la boca, y cuando coloqué la hostia negra en su lengua, sus ojos se volvieron completamente negros. Sonrió, y de su boca surgieron gusanos que cayeron sobre el suelo de mármol. Fue entonces cuando intenté huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. Lucía se acercó con su bebé muerto en brazos. «Cuerpo de Cristo»,
dije mecánicamente. Amén, respondió ella, y al recibir la hostia la colocó en la boca del bebé, cuyos ojos se abrieron de golpe, completamente blancos. Uno tras otro, mis pecados recibían la comunión, y con cada uno, la iglesia se oscurecía más. Las paredes comenzaron a sangrar. Las estatuas de los santos giraron sus cabezas para mirarme con desprecio. El crucifijo tras el altar se invirtió lentamente. Lo que descubrí después me dejó sin aliento. Cuando todos habían recibido la comunión, Carlos me tiró de la manga. Ahora tú, padre, dijo, ofreciéndome una hostia negra. Intenté negarme, pero mi boca se abrió sola. La hostia sabía a ceniza y a desesperación, y cuando la tragué, sentí como si hubiera tragado vidrio molido. El dolor era insoportable. Carlos sonrió. Ahora eres uno con tus pecados. Y en ese momento, todos los asistentes comenzaron a cantar. No era un himno religioso. Era un canto antiguo, en un idioma que no reconocía pero que, de alguna manera, podía entender. Cantaban sobre el juicio, sobre la condenación, sobre el infierno personalizado para cada alma. La luz que entraba por los vitrales se volvió roja, como si el sol se hubiera convertido en sangre. El suelo comenzó a agrietarse, y de las grietas surgió un calor insoportable. Pero aquí viene la parte más perturbadora de toda la historia. El ataúd donde yacía mi cuerpo se elevó en el aire, flotando hasta colocarse sobre el altar. La tapa se cerró de golpe, y cuando volvió a abrirse, mi cuerpo ya no estaba allí. En su lugar había un espejo que reflejaba no mi apariencia actual, sino mi alma. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Mi alma era una masa deforme, putrefacta, llena de gusanos y llagas supurantes. Cada pecado había dejado una marca visible. La avaricia había convertido mis manos en garras. La lujuria había dejado llagas en mi piel. La soberbia había deformado mi rostro hasta hacerlo irreconocible. Y detrás de esa imagen espantosa, pude ver algo más. Una figura oscura, inmensa, con cuernos y ojos de fuego. Una figura que me había estado observando toda mi vida, esperando pacientemente a que acumulara suficientes pecados para reclamarme. Bienvenido a tu eternidad, Padre Miguel, dijo la figura con una voz que sonaba como 1000 gritos de dolor. Y entonces comprendí la terrible verdad. No estaba asistiendo a mi funeral, estaba oficiando la misa que marcaría el inicio de mi condenación eterna. ¿Y saben qué fue lo más aterrador? Que no era la primera vez que lo hacía. Había estado repitiendo esta misma misa, día tras día, en un ciclo interminable. Cada vez olvidaba lo que había pasado antes, para revivir el horror como si fuera la primera vez. La congregación de mis pecados comenzó a acercarse a mí, con sus velas negras en alto. Sus rostros se derretían como cera revelando calaveras debajo. Sus manos se extendían hacia mí, queriendo tocarme, desgarrarme, llevarme con ellos. Intenté correr hacia la puerta, pero ésta se cerró violentamente. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un graznido inhumano. Y entonces Carlos, el monaguillo, se acercó a mí con un cáliz que no había visto antes. Un cáliz hecho de hueso y metal oxidado. «Es hora de la consagración final, padre», dijo. Dentro del cáliz no había vino. Había algo que se movía, algo vivo, y cuando Carlos inclinó el cáliz para que yo pudiera ver su contenido, vi cientos de pequeños insectos negros, retorciéndose unos sobre otros. «Bebe», ordenó la voz de la figura oscura. Mis manos tomaron el cáliz contra mi voluntad. Lo acerqué a mis labios, sintiendo el movimiento de los insectos contra mi piel. ¿Quieren saber lo que pasó después? Les aseguro que nada los ha preparado para esto. Bebí. Los insectos bajaron por mi garganta, vivos, moviéndose dentro de mí. Sentí cómo se extendían por todo mi cuerpo, cómo se abrían paso a través de mi carne, cómo llegaban a mi cerebro. Y con ellos, llegaron los recuerdos. No solo de esta vida,
sino de todas las anteriores, porque esta no era mi primera existencia como Miguel Ángel Ibarra. Había vivido muchas veces, en muchas épocas, siempre como un hombre de fe que traicionaba sus votos. Había sido un sacerdote vudú que sacrificaba inocentes, un chamán que engañaba a su tribu, un druida que practicaba magia negra, un rabino que profanaba la Torá, un imán que predicaba odio. Siempre el mismo papel, siempre los mismos pecados, siempre el mismo destino. La figura oscura se materializó completamente frente a mí. No era el diablo, como imaginamos en los relatos populares. Era algo más antiguo, más primordial. Era la encarnación del vacío que queda cuando se abandona toda moral, toda compasión, toda humanidad. Has completado un ciclo más, dijo la figura, y ahora comenzarás otro. Los insectos dentro de mí comenzaron a devorarme desde adentro. El dolor era indescriptible. Sentía cómo consumían mis órganos, mis músculos, mis huesos, pero no moría. No podía morir. Carlos se acercó a mí con algo en las manos. Mi alzacuello de sacerdote. Para tu próxima vida, dijo, colocándomelo alrededor del cuello. Y mientras la iglesia ardía a mi alrededor, mientras los asistentes se convertían en ceniza y los vitrales explotaban, sentí como mi conciencia se desvanecía, cómo olvidaba todo lo que había aprendido, cómo me preparaba para vivir nuevamente sin recordar nada de esto. Lo último que vi antes de que todo se volviera oscuridad fue el reloj de la iglesia. Marcaba las 5:30 de la madrugada. Desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mi reloj marcaba las 5:30 de la madrugada. Domingo, día de misa. Y entonces recordé, no todo, pero lo suficiente. Esta vez sería diferente. Esta vez rompería el ciclo. Me vestí rápidamente, no con la sotana, sino con ropa normal. Tomé las llaves de mi auto y salí de la casa parroquial. No iría a la iglesia. Huiría lejos, muy lejos. Pero cuando intenté encender el auto, este no respondió. Intenté una y otra vez, cada vez más desesperado. Y entonces vi por el espejo retrovisor. La iglesia comenzaba a iluminarse. Las puertas se abrían solas, y una procesión de personas entraba lentamente. Salí del auto y corrí por la calle desierta. Corrí como nunca antes había corrido. Mis pulmones ardían, mis piernas dolían, pero seguí corriendo. Llegué al límite del pueblo, donde la carretera se extendía hacia el horizonte. La salvación, la libertad. Di un paso más allá del letrero que marcaba el final de San Jerónimo. Y entonces, como si hubiera atravesado un portal invisible, me encontré de nuevo frente a la iglesia. La procesión seguía entrando, pero ahora todos se detuvieron y giraron sus cabezas hacia mí, sincronizados como una sola entidad, y sonrieron. Carlos, el monaguillo, salió de entre ellos y caminó hacia mí. La misa está por comenzar, padre. Lo estamos esperando. Y es aquí donde entendí la magnitud real de mi condenación. No importaba cuánto luchara, cuánto recordara, cuánto intentara escapar. Este era mi infierno personalizado, una misa eterna donde oficiaba para mis propios pecados. Una y otra vez, por siempre. Caminé resignado hacia la iglesia. Los asistentes se apartaron para dejarme pasar, sus sonrisas idénticas, sus ojos vacíos. El ataúd me esperaba en el centro, abierto, con mi cuerpo dentro. Me coloqué la casulla que Carlos me ofrecía. Tomé el cáliz y el misal. Subí al altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comencé. Pero esta vez, mientras pronunciaba esas palabras, vi algo diferente. En la última fila de la iglesia, casi oculto en las sombras, había alguien que no sonreía. Alguien que me miraba con tristeza, no con odio. Alguien que no sostenía una vela negra. Era yo mismo, pero no el Miguel Ángel Ibarra corrupto y pecador.
Era el niño inocente que alguna vez quiso servir a Dios con sinceridad, antes de que el poder y la tentación lo corrompieran. Y mientras nuestras miradas se cruzaban a través de la iglesia, sentí algo que hacía eones que no sentía: esperanza. Tal vez, solo tal vez, si lograba oficiar esta misa con verdadero arrepentimiento, con verdadera fe, podría salvar no mi cuerpo, sino mi alma. Tal vez podría romper el ciclo, no escapando, sino enfrentándolo. Con esa idea en mente, continué la ceremonia, pero esta vez cada palabra era sincera, cada gesto sagrado, cada oración un intento de redención. Los asistentes se agitaban, incómodos. La figura oscura en las sombras rugía con furia. Carlos intentaba distraerme, confundirme, hacerme cometer errores, pero seguía adelante. Y cuando llegó el momento de la consagración, cuando levanté la hostia negra, murmuré palabras que no estaban en el ritual. Perdóname, Señor, por todo el mal que he hecho. La hostia comenzó a cambiar, tornándose gradualmente blanca. Los asistentes gritaron de rabia. Las paredes de la iglesia temblaron. Esta es mi última misa, dije en voz alta. Y en ese momento, el niño que era yo se levantó de su asiento y caminó hacia el altar. Los pecados intentaron detenerlo, pero no podían tocarlo. Llegó hasta mí y extendió su mano. Lo que sucedió después no puedo describirlo con palabras terrenales. La iglesia se desvaneció. Los asistentes, la figura oscura, Carlos, todo desapareció. Solo quedamos el niño y yo, en un espacio que no era físico. «Has sufrido lo suficiente», dijo el niño con una voz que era la mía pero también algo más. «Es hora de descansar». Sentí una paz indescriptible, una liberación total. El peso de los pecados, de las vidas anteriores, de la condenación, todo se desvaneció. Y entonces comprendí la verdad final. No estaba siendo castigado por una fuerza externa. Me había castigado a mí mismo. Mi propia culpa, mi propio remordimiento, habían creado este infierno personal. El perdón que tanto había predicado pero nunca practicado, comenzaba conmigo mismo. El niño sonrió y se fusionó conmigo, y en ese instante, todo se volvió luz. Cuando abrí los ojos estaba de nuevo en la iglesia, pero era diferente, limpia, pacífica, llena de una luz dorada. Los bancos estaban vacíos excepto por una figura al fondo, la misma figura oscura de antes, pero ahora encogida, debilitada. «No has ganado», dijo con voz débil. «Volverás, siempre vuelves». Me acerqué a ella sin miedo. «No esta vez», respondí. «Esta vez me perdono a mí mismo». La figura se disolvió como humo en el aire, y sentí como mi alma se elevaba, liberada al fin de las cadenas que yo mismo había forjado. ¿Saben qué encontré esperándome fuera de la iglesia? No el pueblo de San Jerónimo, no la oscuridad, no el miedo, sino la luz de un nuevo amanecer. Y la comprensión de que a veces, el verdadero infierno no es lo que nos hacen otros, sino lo que nos hacemos a nosotros mismos. Y el verdadero cielo no es un lugar al que vamos, sino un estado que alcanzamos cuando finalmente nos liberamos de nuestras propias condenas. Hoy, mientras cuento esta historia, sé que en algún lugar, otro sacerdote despertará a las 5:30 de la madrugada, empapado en sudor, y espero que, de alguna manera, mi experiencia pueda ayudarlo a romper su propio ciclo antes de que sea demasiado tarde, porque algunos regresan, pero nunca vuelven igual. Yo solo soy un testigo. No estoy aquí para convencerte, estoy aquí para contártelo. Y si alguna vez te pasa algo parecido, recuerda este nombre.